It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva clase de trading del curso básico de trading, el cual estamos compartiendo aquí en American Trading FX. Bueno, el día de hoy vamos a compartir la clase donde vamos a ver qué son las bandas de Bollinger, donde vamos a ver cómo se componen, donde vamos a ver cómo podemos emplearlas en la gráfica en los mercados bursátiles. Como tal, este indicador, el cual nos muestra una indicación de tendencia, posibles entradas, nos va a indicar posiblemente la direccionalidad del mercado, nos va a ayudar a tomar posibles entradas y obviamente si lo conjugamos con varios indicadores también nos puede ayudar mucho para la operativa de trading. Cada trader obviamente puede crear su propia estrategia, pero el día de hoy vamos a ver qué son las bandas de Bollinger, cómo se emplean y les voy a dar un pequeño tip de cómo conjugarlo con otros indicadores, el cual a mí me ha servido mucho para operar en cualquiera de los mercados. Recuerda que este indicador lo puedes utilizar en forex, criptomonedas o acciones. En cualquier mercado bursátil puedes utilizar este indicador. Bueno, como tal, vamos a ver de qué se compone, de qué se trata las bandas de Bollinger y respectivamente lo vamos a ver en la gráfica. ¿Qué son las bandas de Bollinger? Las bandas de Bollinger son uno de los indicadores más empleados por los operadores de mercados para comparar los cambios en el valor de la cotización de cualquier activo y el valor relativo de su precio a lo largo de un periodo de tiempo. Este indicador fue creado en los años 80 por John Bollinger y consiste en tres bandas que se dibujan superpuestas en el gráfico de evaluación del precio. La banda central es una media móvil simple, una media móvil. Normalmente se emplean en una media móvil simple calculada con 20 periodos, que representa la evolución del promedio de los últimos 20 periodos a través del tiempo. La banda superior se calcula sumando el valor de la media móvil simple dos veces la desviación estándar de la media móvil. ¿A qué hace referencia esto? Que la banda superior se suma, o sea, es dos veces la media móvil simple, la que tenemos en la mitad. Y al contrario, en la banda inferior se calcula restando a la media móvil simple dos veces la desviación estándar de la media móvil. En este caso, la inferior obviamente serían dos veces hacia la baja, para que entendamos un poco. Entonces aquí vamos a ver un claro ejemplo en la gráfica, donde tenemos la banda superior, la banda inferior y la media móvil simple, que es la del medio como tal. La media móvil que la tenemos aquí en esta parte. O sea, la media móvil simple de 20 periodos y como tal la superior son dos veces al alza o dos veces a la baja en la pues obviamente teóricamente como tal. ¿Qué son las bandas de Bollinger? Aquí vamos a ver un poco como teóricamente cómo están compuestas. Esto es algo relativo teóricamente, pero cuando instalamos el indicador no necesitamos hacerle ninguna modificación. Aquí nos explica cómo es que teóricamente cómo están conjugadas cada media móvil. Entonces dice que la desviación estándar es un parámetro estadístico que proporciona una buena indicación de los cambios en el valor del mercado, puesto que tiene en cuenta la variación de los valores que comprenden el promedio. Por ejemplo, un periodo de 9 y otro de 11 dan como tal 10 como promedio. 9 más 11 es igual a 20, dividido 2 igual a 10. Y esa media tendrá una desviación estándar de 1. Por otro lado, será mucho mayor la desviación estándar resultante de un promedio entre 1 y 19. La media, de nuevo, será igual a 10. 1 más 19 igual a 20, dividido entre 2, son 10.
pero la desviación estándar será 9. Por lo tanto, el empleo de este parámetro para calcular las bandas asegura que éstas responderán rápidamente a variaciones del precio, reflejando periodos de alta y baja probabilidad de cambio. Asimismo, la franja comprendida entre las bandas superior e inferior contiene estadísticamente casi un 90% de las posibles variaciones del precio. Esto significa que cualquier movimiento del precio fuera de las bandas es altamente improbable y de tal modo tiene especial relevancia. Ahorita, más adelante les explicaré por qué tiene tanto valor, tanta relevancia el momento cuando el precio rompe las bandas de Bollinger, sea al alza o sea a la baja. Por estos motivos, las bandas de Bollinger son usadas para identificar periodos de alta y baja volatilidad. Con esto también podemos identificar cambios de tendencia en el precio. También podemos identificar fortaleza y debilidad en la tendencia del precio. Entonces, con este indicador podemos determinar estas posibles variables, la cual, sabiendo leer obviamente las gráficas, nos va a indicar una posible dirección y posiblemente unas posibles entradas. El indicador de volatilidad, el valor de la desviación estándar de una serie aumenta conforme aumenta el valor del producto y disminuye conforme a dicho valor bajo. Por lo tanto, dado que la anchura de la banda viene determinadamente por el valor de la desviación, es igual a 4 veces la desviación estándar. Las bandas automáticamente se anchan cuando el valor del precio aumenta y se estrechan cuando éste disminuye, acercando las bandas superior e inferior. Lo que nos quiere decir es que cuando hay alta volatilidad, pues obviamente se van a expandir, y cuando hay poca volatilidad o una pequeña lateralización, vamos a ver estrechamente las bandas de Bollinger. Cuando esté estrechamente en las bandas se produce de una manera drástica, repentinamente, se puede interpretar como una alerta de inminente o significativo movimiento en los precios. Lo que quiere decir es que cuando las vemos estrechas de un momento a otro se expanden, es porque hay un significativo movimiento en los precios. El sentido en el que se moverán los precios vendrá marcado por la posición del precio en relación a la media móvil dentro del estrechamiento de las bandas. Eso nos quiere decir que obviamente debemos de tener en cuenta la media móvil, la central, para obviamente identificar estos posibles movimientos. Aquí tenemos un claro ejemplo. Aquí tenemos el índice de Bitcoin. Entonces, esto fue en el año 2017, donde podemos ver un estrechamiento de bandas, posiblemente, donde el precio va por encima de la media móvil como tal, y toma una fuerza relativamente, cada vez va expandiendo más, vuelve y estrecha, y luego se expande con mayor fuerza. Y el precio obviamente toma un gran impulso al alza. Así sucesivamente lo podemos ver cuando hacemos backtesting en el mercado, en diferentes gráficas, diferentes temporalidades. Entonces lo vamos a ver hacia atrás, el historial de cada par o cada divisa que estemos operando. Entonces aquí tenemos como tal un claro ejemplo de cuando se estrechan y se expanden, y podemos ver un gran movimiento en el mercado. El indicador de volatilidad, por ejemplo, el ejemplo anterior que corresponde a la cotización diaria de Bitcoin, se puede apreciar como el repentino estrechamiento de las bandas registrado a principios de diciembre del 2016, en el que el precio se movió por encima de la media móvil a lo largo de toda la duración del estrechamiento. Anticipó el fuerte movimiento alcista en el que el índice terminó el año 2016. Por lo tanto, si se nota un estrechamiento sostenido de las bandas superior e inferior, se podrá suponer un posible movimiento, tengan en cuenta eso, suponer un movimiento repentino del precio. O sea, cuando vemos un estrechamiento largo, un periodo, podemos determinar que posiblemente hay una acumulación y posiblemente va a haber un movimiento fuerte, sea al alza o sea a la baja, dependiendo de la tendencia que lleve el par que estemos analizando. Su dirección estará expresada por el lado en el que se encuentre el precio con respecto a la banda de la media móvil. Recordemos que si está por encima o por debajo, entonces
posiblemente nos pueda indicar que si está por encima nos puede indicar una compra o dirección alcista, y si está por debajo de la media móvil, pues nos podrá indicar que posiblemente es bajista y que podemos buscar ventas. A lo largo de ese estrechamiento, si el precio se ubica entre la media móvil y la banda superior, el movimiento repentino esperado se dará en forma de alza. Si el precio se ubica entre la media móvil y la banda inferior, el movimiento repentino esperado será en forma de baja, sea bajista, como anteriormente les mencioné. ¿Cómo identificar los cambios de tendencia en el precio? Las bandas de Bollinger se utilizan también en análisis técnico como complemento del estudio de figuras de cambio de tendencia. Esto lo podemos identificar, obviamente, teniendo conocimiento de patrones. Entonces, si empleamos esto, nos podrá dar posibles entradas teniendo en cuenta la formación de patrones. Si vemos una W, doble suelo, figura que indica el cambio de tendencia bajista a alcista. Y si vemos una M o doble techo, figura que indica el cambio de tendencia alcista a bajista. La formación de una figura o W o doble suelo, en análisis técnico, un doble suelo W se forma en una tendencia bajista y es una figura que suele anticipar un cambio de tendencia. Las bandas de Bollinger son un instrumento de gran ayuda para confirmar la formación de dicha figura, tal y como se explica a continuación. La primera señal a tener en cuenta es un cierre del precio primer suelo por debajo o próximo a la banda inferior. A esto le sigue una reacción alcista que lleva el precio hacia la banda central, es decir, la media móvil. La próxima señal es una nueva caída y la formación de un segundo suelo, que debería quedar por encima de la banda inferior, lo que indica una menor debilidad que el primer suelo. Por último, la señal que confirma finalmente la figura de cambio de tendencia es un fuerte movimiento alcista que lleva el precio a superar incluso la banda superior. En el siguiente gráfico, que corresponde a la cotización diaria de acciones de Apple, se muestra un ejemplo de la formación de esta figura W de cambio de tendencia, de bajista a alcista. Entonces aquí podemos ver en la gráfica, en el ejemplo que tenemos una W donde el precio en el primer punto o en el primer suelo, podemos ver que se acercó a la banda inferior e hizo un suelo, luego fue y buscó la media móvil o la parte media, luego realiza un retroceso acercándose a la media, a la banda inferior, y luego inicia su impulso alcista superando la media móvil del centro. Esto es un claro ejemplo de cambio de tendencia de bajista a alcista y obviamente es una indicación de posibles entradas en compra. Ahorita, más adelante, cuando estemos en la gráfica, les explicaré unas posibles estrategias para poder tomar operaciones empleando este indicador. Cuando vemos una formación de una figura en M o doble techo, en el análisis técnico, un doble techo o M se forma en una tendencia alcista y es una figura que anticipa un cambio de tendencia, al igual que el caso anterior, aunque de forma inversa. Las bandas de Bollinger son un instrumento de gran ayuda para confirmar la formación de dicha figura. La primera señal a tener en cuenta en este caso es un cierre de precio, primer techo, por debajo o próximo a la banda superior. Como se ve, desde el inicio la figura M o doble techo sigue pasos muy similares a los de la W o doble suelo, aunque con la dirección opuesta. Lo que sigue es una reacción bajista que lleva el precio hacia la banda central. La siguiente señal es la formación de un segundo techo, que debería quedar por debajo de la banda superior, lo que indica una menor fortaleza en el primer techo. Por último, la señal que confirma finalmente la figura de cambio de tendencia es un fuerte movimiento bajista que lleva el precio a formar la banda inferior. En el siguiente gráfico, que corresponde a la cotización diaria de Edson, se muestra un ejemplo de la formación de esta figura M de cambio de tendencia.
Entonces, en esta gráfica vemos un doble techo o M, igual o similar al anterior ejemplo, pero en caso contrario, aquí vemos que vino y buscó el primer techo, buscó la parte superior de la banda, luego hace un retroceso, busca la media móvil del centro, luego busca un inicio alcista, donde vuelve y encuentra la banda superior, realizando un posible doble techo, ¿cierto? O una figura en M. ¿Y no, cómo nos confirma? La ruptura de la media de la mitad, donde nos confirma un claro rompimiento a la baja. ¿Listo? Entonces hay que identificar fortaleza o debilidad en la tendencia al precio. Desde un punto de vista técnico, por la propia definición de las bandas, los precios se consideran relativamente altos cuando tocan la banda superior y relativamente bajo cuando tocan la banda inferior. No obstante, los movimientos por encima o por debajo de la banda no son señales de tendencia por sí mismos, más bien deben ser considerados como indicadores de la fortaleza de dicha tendencia. En el caso de una tendencia alcista, como la que se señala en el siguiente gráfico de la cotización diaria de Apple, los cierres del precio por encima de la banda superior son indicadores de la fortaleza del movimiento. Hay que tener en cuenta que la superior, se forma sumándole a la media móvil dos veces la desviación estándar, lo que da una idea del importante impulso alcista que debe tener la cotización para conseguir superar dicha banda superior. En el mismo razonamiento, pero a la inversa, se puede aplicar en el caso de una tendencia bajista en la que la debilidad del precio vendría indicada por cierres sucesivos por debajo de la banda inferior. Además de comparar la volatilidad, es siempre útil utilizar en paralelo el indicador RSI y el ADX para visualizar mejor las tendencias de precios. Esto es agregándole obviamente indicadores a esta estrategia para poder tener una mayor información. Aquí tenemos un claro ejemplo donde tenemos una tendencia que pasa de ser bajista, toca el precio en la parte inferior de la banda y luego hace un cruce a la alza de la media buscando la parte superior, ¿cierto? Vemos que rompe la banda superior. Esto nos indica que podemos ver gran fuerza, gran volatilidad. Esto nos indica una gran fuerza alcista y que posiblemente el precio va a seguir flotando al alza, como lo podemos ver en la gráfica. Y entre más veces lo veamos rompiendo, nos va a indicar que hay mayor fuerza alcista. Y viceversa, si fuera al contrario, en tendencia bajista, vamos a ver rompimientos y nos va a indicar una fuerza bajista. ¿Listo? Entonces vamos a ir como tal a la gráfica para poder identificar estos patrones. Aquí tenemos un claro ejemplo, las bandas de Bollinger, donde tenemos la media móvil de 20 periodos, ¿cierto? Y las bandas superior e inferior. Tenemos la gráfica en 4 horas, podemos identificarlo en cualquier temporalidad, 4 horas, 1 hora diario, relativamente. Momento. Listo. Entonces, como tal, aquí podemos identificar estrechamiento del precio en varios puntos. Podemos ver un estrechamiento del precio acá y después una expansión y sucesivamente aquí un pequeño estrechamiento y una expansión. Igualmente lo podemos ver en varias partes, un pequeño estrechamiento. Obviamente tenemos una temporalidad de 4 horas y una expansión. Y si lo vemos aquí con más claridad, pequeño estrechamiento y una expansión. Nuevamente un estrechamiento y nuevamente una expansión del precio. Y así si hacemos backtesting hacia atrás, podemos ver en similares ocasiones un estrechamiento y luego una expansión. Como tal, debemos de tener en cuenta.
Si lo vemos en una hora, pues obviamente nos va a mostrar más claridad. Aquí vemos un estrechamiento y el precio expande a la baja. Vemos un estrechamiento en esta parte y el precio a la baja. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Que cuando tenemos el estrechamiento, ¿dónde se encuentra la acción del precio? Si está por encima o por debajo de la media móvil de 20 periodos, el cual nos indica si está por encima que el movimiento va a ser alcista y si está por debajo que el movimiento posiblemente va a ser que bajistas en dirección a la baja. Así sucesivamente. Eso nos indica obviamente la direccionalidad. Y cuando vemos un rompimiento de EMA, de velas a la banda de Bollinger inferior o superior, esto nos va a indicar que hay gran fuerza alcista o bajista, el cual nos va a impulsar el mercado hacia esa dirección. Con mayor fuerza, obviamente, la tendencia va a ser más marcada. Igualmente, si hacemos backtesting hacia atrás, podemos encontrar acumulación y cuando vemos un posible cruce de EMA y rompimiento nos está indicando gran fuerza al alza o a la baja. En este caso tenemos un ejemplo de fuerza al alza. ¿Listo? Pues como tal. Ahora, ¿cómo podemos emplear esto? ¿Cómo podemos emplear? Para tomar posiciones. Podemos tomar un claro ejemplo. Aquí podemos decir que tenemos una pequeña acumulación, ¿cierto? Y el precio viene y nos rompe como primero la EMA de 20 periodos. Eso es un primer indicio. Segundo, nos está rompiendo con gran fuerza, con gran volatilidad, con gran volumen la banda superior. Esto es un primer indicio de que posiblemente podamos ver un cambio de tendencia al alza, una direccionalidad alcista en este precio, ¿cierto? Entonces ya teniendo esto en cuenta, ¿qué vamos a hacer? Posiblemente esperar un retroceso y que soporte sobre la EMA de 20 periodos. Cuando soporte, obviamente, podemos tomar entradas en compra. O a su vez, si usted tiene claro este movimiento, pues obviamente cuando hay el rompimiento acá de EMA de 20 periodos, puede tomar la entrada o si quiere más confirmación, esperar acá, rompimiento de bandas y puede tomar la entrada e irse en largo. Obviamente debe tener en cuenta que posiblemente el mercado le va a subir un poco y le puede retroceder a la misma zona. Entonces existen estas opciones. Estas opciones para tomar la entrada. La más clara que yo hago, yo espero el rompimiento y ya me confirma, espero el retroceso y tomo la entrada cuando soporte la M de 20 periodos y continúo la direccionalidad que me está mostrando el mercado. En este caso sería alcista. Si fuera al contrario, vemos aquí estrechamiento de bandas, rompimiento de media móvil de 20 periodos, ¿cierto? Luego la vela rompe la banda inferior, eso nos muestra volumen, fuerza y podemos tomar una entrada acá. O podemos esperar a que el precio haga un retroceso, soporte con la media móvil de 20 periodos, la EMA central o la banda central y nos vamos en venta en este recorrido, ¿cierto? Obviamente esto depende de la temporalidad que estemos operando. Igualmente aquí, teniendo obviamente en cuenta la acumulación, el rango, si está por debajo o por encima, tenemos en cuenta todos esos factores. Aquí vemos rompimiento de EMA, la EMA central de 20 periodos, esperamos el rompimiento de bandas, aquí rompió, podemos tomar la entrada e irnos en venta de una vez, o podemos tomar la entrada acá e irnos en venta y esperar el movimiento. Si esperamos aquí, obviamente, el movimiento, pues posiblemente aquí. El rompimiento, acá vemos un posible rompimiento y esperamos retroceso y tomamos la entrada acá. Si no nos confirma, obviamente, pues dejamos correr y esperamos el retroceso nuevamente. Ya obviamente eso depende, entre más alta la temporalidad, más claro va a ser el movimiento y la tendencia como tal.
Si vamos a temporalidades menores, pues va a haber más ruido en el mercado, vamos a ver más movimientos, nos puede dar posibles entradas, pero obviamente también tenemos que tener claro la tendencia y la direccionalidad del mercado. Si vemos aquí en 15 minutos, vemos una pequeña acumulación, ¿cierto? Estrechamiento de bandas y vemos aquí el primer cruce de la media central, ¿cierto? Esperamos, aquí hay un rompimiento con fuerza, con gran volumen al alza, el cual rompe la banda superior, nos indica pues obviamente que posiblemente una tendencia alcista, esperamos un respectivo retroceso, soportar con la banda, ¿cierto? Y nos vamos en compra. Esa es la posible estrategia con esto. ¿Qué le podemos agregar a esto? Las bandas de, perdón, el RSI, que nos sirve para indicarnos un posible también cambio de tendencia. Aquí vemos una sobrevaloración en venta, perdón, acá compra, que el precio ya está sobrecomprado, y aquí que el precio está sobrevendido, entonces nos está indicando compras y aquí nos está indicando ventas, ¿cierto? Aquí nos indica ventas y podemos ver acá sobrevaloración en el precio, entonces posiblemente el precio pueda empezar a retroceder, el cual hizo. De igual forma, aquí nos está indicando sobreventa y que posiblemente el precio pueda tener un cambio de tendencia. Podemos agregar el RSI para obviamente tener en cuenta esta posible estrategia utilizando otro indicador. ¿Qué también podemos hacer? Agregarles unas medias móviles adicionales. ¿Cuál sería? Entonces tenemos aquí, tenemos la media móvil, podemos emplear la media móvil de 200 y la de 9 periodos. Entonces tendríamos como tal una media móvil de 9 periodos, tenemos una media móvil central de la banda de 20 periodos y tenemos una de 200 periodos que nos va a indicar posibles entradas. ¿Cómo? Nos va a indicar que cuando está el precio por encima de la EMA de 200, vamos a buscar compras. Cuando está por encima y cuando está por debajo, vamos a buscar ventas. En este caso, pues él nos indica que está por debajo, la cual nos superó y nos indica un claro movimiento. ¿Qué más nos confirma? Vemos que la EMA de 9 periodos, la amarilla, ha roto o ha cruzado la EMA de 20 periodos, que es la EMA central, y nos indica un movimiento a la baja para tener en cuenta esta estrategia. En este caso, aquí vemos un posible cruce, estamos en temporalidad de 4 horas, en caso de que cruza podemos buscar compras hasta soportar con la EMA de 200. Obviamente estamos en contratendencia, entonces teniendo en cuenta esta estrategia y sería un poco más de alto riesgo. La idea es que tomemos operaciones a favor de tendencia. Y si miramos hacia atrás, podemos identificar este movimiento. De igual forma, vemos que acá el precio cruza, la EMA de 20 cruza la de 200, la de 9 periodos también cruza la de 200. Acá hay un cruce de EMAs aquí en este punto y nos indica un movimiento a la baja. Aquí vemos una pequeña acumulación y nuevamente un cruce que nos indica a la baja, ¿cierto? La tendencia bajista, continuando esta estrategia, agregándole las EMAs de 200 periodos y de 9 periodos y podemos irnos a favor de tendencia. Teniendo en cuenta también el RSI, entonces podemos buscar posibles compras, posibles ventas, pero si utilizamos el de las EMAs, obviamente sería bueno así, pero también le podemos agregar el RSI si desean. Pero si no desean utilizar las EMAs, entonces utilizamos las bandas solo con el RSI. Sería bandas de Bollinger RSI o sería bandas con EMAs de media móvil de 209 periodos. ¿Listo? En este caso, sería así esta estrategia. Ahí posiblemente les mencioné 3 estrategias utilizando solo las bandas de media, las bandas de Bollinger, o la segunda opción utilizando bandas de Bollinger más RSI, o tercera opción utilizando bandas de Bollinger con EMA de 200 periodos y EMA de 9 periodos. Sí, esto es muy sencillo. ¿Cómo si encontramos el indicador
de bandas de Bollinger. Pues es muy sencillo, vamos aquí a indicadores y buscamos bandas de Bollinger. Ahí nos sale el primerito, bandas de Bollinger, y es muy sencillo, lo agregamos. Yo aquí lo tengo modificado con EMA por 4, entonces tengo 4 EMAs más las bandas de Bollinger, que me permite tener más indicadores para poder utilizar. En este caso utilizo 9 periodos, 200 periodos, y como tal, las bandas de Bollinger. ¿Listo? Es muy sencillo. Espero que hayan entendido esta clase, cómo se utiliza, cómo se emplea, cómo se identifica los movimientos de las bandas de Bollinger como tal y cómo podemos emplearlos para tomar posibles movimientos al alza. Listo, como tal. Aquí tenemos las bandas de Bollinger y la idea es obviamente complementarlo con otros indicadores para que nos dé probabilidades de posibles entradas en compra y en venta. Listo. Espero que les haya gustado la clase. No olviden comentar, dejar su comentario, si les gusta o no les gusta, qué les gustaría qué clase les gustaría que empleáramos para enseñarles un poco más. Si les gusta, comparte este video, déjanos un like, síguenos para más contenido. Tengan una feliz tarde.